El mochaorejas, el terror de México. Imagina despertar en la oscuridad total, con las manos atadas, sin saber dónde estás. Escuchas pasos acercándose y luego una voz fría te dice: si tu familia no paga, esta oreja se la envío hoy mismo. Pero lo más aterrador no es la amenaza, es que quien te habla alguna vez fue policía, alguien que juró proteger a los ciudadanos. Esta es la historia real de Daniel Arizmendi López, el hombre que aterrorizó a México durante años y cuyo apodo todavía hace temblar a quienes lo recuerdan, el Mochaorejas. Y lo que vas a descubrir hoy va más allá del horror, porque este caso revela cómo un sistema corrupto permitió que el mal creciera sin límites. Prepárate, porque esta historia es tan brutal que cambió para siempre las leyes de secuestro en México. Para entender cómo se crea un monstruo, tenemos que regresar al 22 de julio de 1958, cuando nace Daniel Arizmendi López en Miacatlán, Morelos. Su infancia estuvo marcada por la pobreza extrema, la violencia doméstica y el abandono emocional. Creció viendo cómo su padre golpeaba a su madre, cómo el dinero nunca alcanzaba, cómo las oportunidades simplemente no existían para familias como la suya. Cuando Daniel tenía 15 años, cometió su primer delito: robo de vehículos. Las autoridades lo detuvieron, pero por ser menor de edad, lo dejaron libre. Ese fue el primer error del sistema. Un joven delincuente que debió recibir orientación y apoyo solo aprendió una lección. La ley no era tan dura como parecía. A los 17 años, Daniel ya había formado una banda junto con 2 de sus hermanos y varios amigos. Operaban en Nezahualcóyotl, Chalco, Texcoco y la Ciudad de México, dedicándose exclusivamente al robo de automóviles. Pero Daniel quería más, siempre quería más. En 1977, a los 19 años, se casó con María de Lourdes Arias. La relación fue conflictiva desde el inicio, marcada por episodios de violencia doméstica. Mientras su esposa trabajaba en el IMSS para mantener a la familia, Daniel no lograba conservar ningún empleo. La frustración, el resentimiento y la violencia se convirtieron en el pan de cada día en ese hogar. Aquí viene uno de los giros más perturbadores de esta historia. A los 26 años, gracias a la influencia de su hermano Aurelio, Daniel Arizmendi logró entrar a la Policía Judicial de Morelos. Sí, escuchaste bien. Un delincuente con antecedentes logró convertirse en policía. Esto nos muestra el nivel de corrupción que existía en las instituciones mexicanas de aquella época. Pero Daniel solo duró 2 meses en la corporación. Durante ese breve periodo ocurrió algo que marcaría su destino para siempre. Conoció a un detenido apodado El Móvil, quien le enseñó técnicas avanzadas para el robo de vehículos y, lo más importante, le abrió los ojos a un mundo de posibilidades criminales mucho más lucrativas. Cuando Daniel fue dado de baja de la policía, ya no era el mismo hombre. Había aprendido cómo funcionaba el sistema por dentro. Conocía las debilidades de las corporaciones, sabía exactamente cómo evitar ser capturado. Y lo más peligroso, había perdido todo rastro de empatía o moral. El verdadero punto de quiebre llegó cuando alguien de su entorno familiar le contó sobre un secuestro ocurrido en Cuernavaca que había generado millones de pesos. Daniel escuchó los detalles con atención. El dinero obtenido en ese plagio superaba por mucho cualquier cosa que pudiera conseguir robando autos. Fue entonces cuando tomó la decisión que lo convertiría en uno de los criminales más temidos de México: dedicarse al secuestro. Junto con su hermano Aurelio y la Víbora, un delincuente experimentado que había estado preso varias veces por secuestro, Daniel planeó su primer plagio. El objetivo era Leonardo Pineda, un empresario del Estado de México. El secuestro se llevó a cabo.
La familia pagó el rescate, pero Daniel cometió su primer asesinato. El cuerpo de Leonardo Pineda fue encontrado en Chalco 2 semanas después. Esa primera muerte debió haberle causado algún tipo de remordimiento, ¿verdad? Pero no fue así. En entrevistas posteriores, Daniel confesaría sin ningún tipo de emoción que matar se volvió cada vez más fácil. Había cruzado una línea de la que no había retorno. Antes de continuar con esta historia escalofriante, quiero pedirte un favor. Si este tipo de contenido sobre casos reales te interesa, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Cada suscripción nos ayuda a seguir investigando y trayéndote las historias más impactantes de crímenes reales. Y si conoces a alguien a quien le fascinen estos temas, comparte este video. Créeme, querrán escuchar lo que viene a continuación, porque el verdadero terror apenas comienza. Entre 1995 y 1998, la Ciudad de México y el Estado de México vivieron uno de los periodos más oscuros en su historia criminal. La banda de los hermanos Arizmendi operaba con una precisión aterradora, y su líder, Daniel, había perfeccionado un método que lo convertiría en leyenda por las razones más horribles. El 11 de junio de 1995 ocurrió el secuestro que le daría a Daniel su macabro apodo. La víctima era el dueño de una gasolinera, un hombre de recursos que parecía el objetivo perfecto. Su familia accedió a pagar el rescate sin mayor resistencia, pero cometieron un error fatal. Tardaron demasiado en reunir el dinero. Daniel decidió enviar un mensaje. Tomó unas tijeras, de esas que se usan para cortar pollo, y con una frialdad que todavía hiela la sangre de quienes conocen los detalles del caso, cortó la oreja de la víctima. La empacó cuidadosamente y la envió a la familia junto con una nota. La próxima vez será la cabeza. Ese acto brutal no solo aseguró el pago inmediato del rescate, sino que estableció la firma personal de Daniel Arizmendi. A partir de ese momento, cada secuestro que realizaba incluía la misma amenaza, y no era un farol. Daniel cumplía sus promesas, por eso lo empezaron a llamar el Mochaorejas. La banda operaba con una estructura casi empresarial. Daniel era el cerebro de la operación, quien seleccionaba a las víctimas. Su hermano Aurelio se encargaba de la logística y el reclutamiento de nuevos miembros. María de Lourdes, su esposa, administraba las casas de seguridad donde mantenían a los secuestrados. Incluso sus propios hijos participaban en diferentes aspectos de la operación. Las víctimas eran siempre personas de alto nivel socioeconómico, empresarios, dueños de negocios, comerciantes exitosos. Daniel los estudiaba durante semanas antes de actuar. Sabía sus rutinas, conocía sus familias, identificaba sus vulnerabilidades. Cuando finalmente actuaba, lo hacía con la precisión de un cirujano y la crueldad de un psicópata. Los secuestros de El Mochaorejas seguían un patrón aterrador. Primero el plagio en sí, generalmente violento y en presencia de familiares para maximizar el impacto psicológico. Luego, el traslado a una casa de seguridad donde la víctima era mantenida en condiciones deplorables. Las negociaciones comenzaban con cifras astronómicas, millones de pesos que las familias desesperadas intentaban reunir. Pero aquí viene lo más perturbador. Daniel no solo mutilaba orejas. Si la familia tardaba o intentaba negociar, comenzaba a cortar dedos. Si detectaba algún tipo de intervención policial, asesinaba a la víctima sin pensarlo 2 veces. No había piedad, no había segundas oportunidades. Durante esos años se estima que la banda de El Mochaorejas fue responsable de aproximadamente 200 secuestros. 200. Extendieron sus operaciones a 7 entidades federativas del centro y sur de México. El monto total obtenido se calcula en más de $10 millones,
una fortuna que Daniel utilizaba para comprar propiedades, vehículos de lujo y mantener un estilo de vida que contrastaba completamente con su origen humilde. Pero lo más aterrador no era solo la violencia, era la impunidad. ¿Cómo pudo operar libremente durante tanto tiempo? La respuesta es tan perturbadora como los crímenes mismos. Corrupción. La banda de El Mochaorejas contaba con la complicidad de altos mandos de la seguridad pública, policías que filtraban información, que alertaban sobre operativos, que incluso participaban directamente en algunos secuestros. Daniel Arizmendi mantenía una vida aparentemente normal. Tenía familia, realizaba actividades comerciales legales, asistía a eventos sociales. Nadie en su vecindario sospechaba que ese hombre tranquilo y educado era responsable de tanto sufrimiento. Esa doble vida le permitió evadir la justicia durante años. Las familias de las víctimas vivían en un infierno. Muchas quedaban en la ruina después de pagar los rescates. Otras nunca volvieron a ver a sus seres queridos con vida. El trauma psicológico era devastador, no solo para las víctimas directas, sino para toda la sociedad. El miedo se había instalado en la Ciudad de México. Nadie estaba a salvo. Los medios de comunicación comenzaron a presionar cada vez más. Los noticieros dedicaban segmentos completos a los crímenes de El Mochaorejas. Las familias de las víctimas exigían justicia. La presión social era inmensa, pero parecía que nadie podía detener a este monstruo. Si esta historia te está manteniendo al borde del asiento, no olvides darle like a este video. Cada like nos ayuda a que más personas conozcan estas historias reales que marcaron la historia de México. Y cuéntame en los comentarios, ¿habías escuchado antes sobre El Mochaorejas? Me encantaría saber tu opinión sobre este caso. Ahora vamos a ver cómo las autoridades finalmente lograron cercar al criminal más buscado del país. En marzo de 1997, las autoridades mexicanas tomaron una decisión sin precedentes. Formaron un grupo especial interinstitucional dedicado exclusivamente a capturar a Daniel Arizmendi López. Este equipo estaba integrado por agentes de la Policía Judicial del Estado de México, elementos de la Policía Judicial Federal, agentes de la Policía Judicial del entonces Distrito Federal y miembros del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, conocido como CISEN. La presión mediática había alcanzado niveles críticos. Cada nuevo secuestro generaba titulares nacionales. Las familias de las víctimas organizaban protestas. La sociedad exigía resultados. El gobierno no podía permitirse seguir pareciendo incompetente ante un solo criminal. Pero capturar a El Mochaorejas no sería fácil. Daniel había perfeccionado sus medidas de seguridad a lo largo de los años. Cambiaba constantemente de ubicación. Utilizaba múltiples teléfonos celulares, nunca dormía 2 noches seguidas en el mismo lugar. Había aprendido de los errores de otros criminales y sabía exactamente cómo evitar ser rastreado. Sin embargo, la paranoia también se había apoderado de él. Daniel comenzó a sospechar que algunos miembros de su propia banda estaban colaborando con las autoridades. Su respuesta fue brutal y predecible. Ordenó el asesinato de varios de sus propios hombres. Estos asesinatos internos debilitaron significativamente a la organización y proporcionaron pistas valiosas a los investigadores. La estrategia de las autoridades fue inteligente y despiadada. Si no podían capturar directamente a Daniel, atacarían su punto más vulnerable, su familia. En 1997 detuvieron a María de Lourdes Arias, su esposa, y a 2 de sus hijos, Daniel Arizmendi Arias y Sandra Arizmendi Arias. También capturaron a su hermano Aurelio, pieza clave en la operación de secuestros. La presión sobre Daniel se intensificó. Por primera vez en años sintió verdadero miedo.
Su familia estaba en manos de las autoridades. Su organización se desmoronaba y el cerco policial se estrechaba cada día más. Sabía que era solo cuestión de tiempo. El 17 de agosto de 1998 es una fecha que quedó grabada en la historia criminal de México. Ese día, Daniel Arizmendi López salió de su domicilio en Naucalpan, Estado de México, acompañado de su esposa. No sabía que había sido localizado días antes y que docenas de agentes especiales lo esperaban en las inmediaciones de Toreo Cuatro Caminos. Cuando el operativo se desató, Daniel no opuso resistencia, sabía que era el final. Los agentes lo rodearon, lo esposaron y lo subieron a un vehículo oficial. En ese momento, uno de los criminales más buscados y temidos de México había caído. La noticia se difundió como pólvora. El país entero respiró aliviado. Durante el cateo de su domicilio, las autoridades hicieron descubrimientos asombrosos. Encontraron 600 centenarios de oro, 30 millones de pesos en efectivo y $500,000 en divisas extranjeras. También documentos, armas y evidencia que lo ligaba a docenas de secuestros. Era el botín de años de terror y sufrimiento. Ese mismo día, durante su primer interrogatorio, Daniel Arizmendi confesó haber asesinado personalmente a 4 personas. Hablaba sin emoción, como quien relata un día normal de trabajo. Esa frialdad impactó incluso a los investigadores más experimentados, acostumbrados a lidiar con criminales peligrosos. La noticia de su captura fue anunciada en una conferencia de prensa encabezada por el entonces Procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuellar. Los medios de comunicación transmitieron en vivo cada detalle. Las familias de las víctimas lloraban de alivio y de rabia. Finalmente, el monstruo estaba tras las rejas. Daniel fue recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. El proceso judicial fue largo y complejo. Se le acusó de múltiples delitos: privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y homicidio calificado. El 22 de agosto de 2003, Daniel Arizmendi López fue sentenciado. La suma de todas sus condenas alcanzó los 393 años de prisión. Sin embargo, según la legislación mexicana vigente en ese momento, la pena máxima que una persona podía cumplir era de 50 años. Daniel nunca cumpliría la totalidad de su sentencia, pero pasaría el resto de su vida encerrado. O eso pensaban todos, porque la historia de El Mochaorejas no terminaría ahí. Lo más perturbador de la historia de Daniel Arizmendi no son solo sus crímenes, sino lo que reveló sobre él durante una famosa entrevista televisiva realizada en 1998, poco después de su captura. El periodista Javier Alatorre logró sentarse frente a frente con el criminal más temido de México, y lo que escuchó dejó helado a todo el país. Cuando Alatorre le preguntó si se arrepentía de sus actos, Daniel respondió con una frialdad escalofriante: «No me arrepiento de nada. Hice lo que tenía que hacer para darle a mi familia lo que nunca tuve. No había remordimiento, no había culpa. Solo una lógica retorcida que justificaba el sufrimiento de decenas de familias». Más aterrador aún fue cuando el periodista le preguntó qué haría si saliera libre. Daniel, sin pestañear, respondió: «Probablemente volvería a hacer lo mismo, porque es lo que sé hacer». Esa confesión confirmó lo que muchos especialistas sospechaban. Daniel Arizmendi era un psicópata sin capacidad de empatía, sin posibilidad de rehabilitación. Durante la entrevista también habló de su familia. Reconoció que había involucrado a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos en el negocio del secuestro. Cuando le preguntaron cómo podía justificar meter a sus propios hijos en actividades criminales, respondió: «Si se llama involucrar comprarle autos y casas, sí involucré a Lourdes, a Dulce
y a mis hijos. Sea bueno o malo el trabajo, uno trabaja para las personas que quiere. Esa respuesta reveló una mente completamente distorsionada. Para Daniel, proveer materialmente a su familia justificaba cualquier medio, sin importar cuánto sufrimiento causara a otros. No veía a sus víctimas como seres humanos, solo como recursos para obtener dinero. Los psicólogos forenses que lo evaluaron concluyeron que Daniel Arizmendi presentaba rasgos claros de trastorno antisocial de la personalidad. Carecía de empatía, mostraba conductas manipuladoras, no experimentaba culpa genuina y era capaz de violencia extrema sin afectación emocional. Era, en términos clínicos, un psicópata funcional. Pero la historia de El Mochaorejas también expuso algo aún más preocupante: las profundas fallas del sistema de justicia mexicano. ¿Cómo pudo un delincuente juvenil convertirse en policía? ¿Cómo operó libremente durante años a pesar de la evidencia creciente? ¿Cómo logró corromper a tantos funcionarios públicos? La respuesta es incómoda pero necesaria. La corrupción era sistémica. No se trataba de unos cuantos policías corruptos, sino de una red completa que facilitaba y protegía a los criminales a cambio de dinero. El caso de Arizmendi obligó al gobierno mexicano a reconocer estas fallas y eventualmente a implementar reformas significativas. El impacto social del caso fue enorme. Las leyes contra el secuestro se endurecieron drásticamente. Se crearon unidades especializadas antisecuestro con mejores recursos y entrenamiento. Se implementaron protocolos más estrictos para el manejo de casos de privación ilegal de la libertad. El legado de horror de El Mochaorejas al menos sirvió para mejorar la respuesta institucional ante estos crímenes. Para las víctimas y sus familias, sin embargo, no hubo verdadera justicia. Muchas quedaron en la ruina económica después de pagar rescates millonarios. Otras perdieron a sus seres queridos y nunca recibieron sus cuerpos para darles sepultura digna. El trauma psicológico persiste hasta el día de hoy en muchas de estas personas. Algunas víctimas sobrevivientes han compartido sus testimonios a lo largo de los años. Hablan de las condiciones inhumanas en las que fueron mantenidos, de las torturas psicológicas, del terror constante de ser asesinados en cualquier momento. Varios requirieron años de terapia para poder llevar una vida relativamente normal después de su liberación. En 2004, Daniel Arizmendi fue reubicado junto con otros criminales de alto perfil porque se sospechaba que estaba controlando operaciones criminales desde el interior de la prisión. Las autoridades nunca confirmaron oficialmente estas sospechas, pero la decisión de transferirlo sugiere que había evidencia suficiente para preocuparse. A lo largo de los años, Daniel ha intentado en múltiples ocasiones obtener reducciones de sentencia a través de amparos y recursos legales. Sus abogados han argumentado violaciones al debido proceso, irregularidades en las investigaciones y falta de pruebas contundentes en algunos casos. Estos esfuerzos legales han generado controversia y indignación entre las familias de las víctimas. En 2023, un tribunal federal concedió un amparo a Daniel Arizmendi, a su hermano Aurelio y a 3 integrantes más de su banda de secuestradores. El amparo ordenó dejar sin efecto una sentencia de 50 años de prisión dictada en su contra, tras detectar que existieron violaciones al debido proceso. Esta decisión generó un debate intenso sobre los derechos de los criminales versus los derechos de las víctimas. Esta historia es un recordatorio de cómo la maldad puede prosperar cuando las instituciones fallan. Si te ha impactado tanto como a mí investigarla, comparte este video con tus amigos y familiares. Estas historias necesitan ser contadas para que nunca olvidemos las lecciones que dejaron. Y no olvides suscribirte porque próximamente traeremos más casos reales igual de impactantes. Ahora,
Vamos al giro más reciente y sorprendente de esta historia. El 24 de diciembre de 2025, México despertó con una noticia que muchos consideraron indignante y otros un ejemplo de justicia procesal. La jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia penal en el Estado de México, emitió una resolución que absolvió a Daniel Arizmendi López del delito de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro en uno de los casos que se le imputaban. La jueza determinó que las pruebas presentadas por la entonces Procuraduría General de la República fueron insuficientes para acreditar la plena responsabilidad de Arizmendi en ese caso específico. La resolución textualmente estableció: de los anteriores medios de prueba válidos y que han sido valorados, no se obtienen datos relevantes sobre el actuar del acusado, esto es, los hechos concretos que ejecutó en la comisión de los hechos delictuosos, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se requieren para atribuirle su responsabilidad. La sentencia ordenó la inmediata libertad de Daniel Arizmendi respecto a esa causa penal específica. Sin embargo, esto no significó su excarcelación. El mochaorejas continúa recluido, porque enfrenta otras condenas que suman aproximadamente 250 años de prisión por diversos delitos en múltiples procesos penales. La jueza solo encontró responsable a Daniel del delito de violación a la ley federal contra la delincuencia organizada en ese caso particular, por lo que le impuso una pena de 8 años de prisión y 500 días multa, equivalentes a 13,225 pesos. Dado que Daniel ya ha cumplido casi 3 décadas en prisión, la jueza determinó que esta pena específica ya fue compurgada. La decisión judicial generó reacciones encontradas en la sociedad mexicana. Por un lado, algunos expertos en derecho argumentaron que la resolución simplemente aplicaba el principio de presunción de inocencia y los estándares probatorios necesarios para sostener una condena. Si las pruebas eran insuficientes, la absolución era procedente independientemente de quién fuera el acusado. Por otro lado, las familias de las víctimas y amplios sectores de la sociedad expresaron su indignación. Para ellos, esta resolución representaba una burla a la justicia y una revictimización de quienes sufrieron a manos del mochaorejas. ¿Cómo era posible que después de tantos años, de tanto sufrimiento documentado, un tecnicismo legal pudiera absolver a uno de los criminales más crueles de la historia mexicana? Los abogados de Daniel Arizmendi, entre ellos Carlos Castillo Castillo, Fermín Reza Camacho y Ricardo Medina González, celebraron la decisión como una victoria del Estado de Derecho. Argumentaron que habían pasado años luchando contra irregularidades procesales y que esta resolución validaba sus esfuerzos. Es importante destacar que estos mismos abogados posteriormente defenderían a otros criminales de alto perfil, incluyendo a Joaquín El Chapo Guzmán. Esta conexión reveló la existencia de un selecto grupo de litigantes especializados en defender a los criminales más notorios del país, capaces de encontrar resquicios legales incluso en los casos aparentemente más sólidos. La Fiscalía General de la República conserva la facultad de impugnar esta resolución, lo que podría modificar el estatus legal de esta absolución particular. Sin embargo, al momento de esta narración, no se ha anunciado públicamente si ejercerán ese derecho. Lo que esta situación revela es algo profundamente problemático en el sistema de justicia mexicano: la diferencia entre la justicia procesal y la justicia material. Daniel Arizmendi puede ser absuelto de un caso específico por falta de pruebas suficientes según los estándares legales, pero eso no cambia la realidad de lo que hizo, del sufrimiento que causó,
del terror que sembró. Actualmente, Daniel Arizmendi López tiene 67 años y permanece recluido en el penal federal, donde debe cumplir el resto de sus condenas acumuladas. A pesar de las absoluciones parciales y los amparos ganados, las matemáticas son claras. No saldrá libre en lo que le resta de vida. Algunos reportes sugieren que dentro de prisión, Daniel lleva una vida relativamente tranquila. Ha estudiado Derecho, lee constantemente y mantiene correspondencia con algunas personas del exterior. Irónicamente, el hombre que causó tanto sufrimiento ahora disfruta de las protecciones que el sistema legal ofrece a todos los individuos. Las víctimas de El Mochaorejas, mientras tanto, continúan viviendo con las secuelas de sus crímenes. Algunas han formado grupos de apoyo mutuo. Otras han decidido contar públicamente sus historias para mantener viva la memoria de lo ocurrido. Todas coinciden en algo. El verdadero castigo para un hombre como Daniel Arizmendi no son los años de prisión, sino el conocimiento de que su nombre quedará para siempre asociado con la crueldad, la maldad y el terror. La historia de Daniel Arizmendi López, el Mochaorejas, es más que la crónica de un criminal despiadado. Es un espejo que refleja las fallas sistémicas de una sociedad, la fragilidad de nuestras instituciones y la capacidad del ser humano para cometer actos de maldad extrema. Nos enseña que los monstruos no nacen completamente formados, se crean a través de una combinación de factores: pobreza, violencia familiar, falta de oportunidades y decisiones individuales. Daniel Arizmendi pudo haber elegido otro camino en múltiples momentos de su vida, pero siempre optó por el más oscuro. También nos muestra cómo la corrupción institucional permite que el mal florezca. Si Daniel pudo operar libremente durante años, a pesar de ser un delincuente conocido, fue porque el sistema estaba diseñado para proteger a quienes podían pagar por esa protección. Esa es quizás la lección más amarga. No basta con atrapar a los criminales si las estructuras que los habilitan permanecen intactas. Para las familias de las víctimas, esta historia nunca tendrá un final verdaderamente satisfactorio. No hay cantidad de años de prisión que pueda devolver a sus seres queridos, sanar el trauma o compensar el sufrimiento experimentado. La justicia penal, en el mejor de los casos, puede ofrecer cierto cierre, pero nunca reparación completa. El caso de El Mochaorejas cambió a México. Las leyes se endurecieron, las instituciones se fortalecieron, la sociedad se volvió más consciente de la amenaza del secuestro, pero también dejó cicatrices profundas en el tejido social. El miedo que sembró perduró durante años, afectando la manera en que las personas vivían, trabajaban y se relacionaban. Hoy, más de 25 años después de su captura, el nombre de Daniel Arizmendi sigue generando reacciones viscerales. Para muchos, representa la encarnación del mal. Para otros, es un recordatorio de lo que puede suceder cuando las instituciones fallan y la justicia tarda demasiado en llegar. La pregunta que debemos hacernos es: ¿hemos aprendido realmente las lecciones que este caso nos dejó? La corrupción sigue siendo un problema endémico en México. Los secuestros, aunque han disminuido, siguen ocurriendo. Las instituciones, a pesar de las reformas, todavía muestran debilidades significativas. La historia de El Mochaorejas no debe ser simplemente una anécdota morbosa que contamos para entretenimiento. Debe servir como advertencia, como llamado a la acción, como recordatorio de que la vigilancia ciudadana y el Fortalec